Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión y siguiendo con los patrones de diseño, vamos a revisar el último de los patrones creacionales, que en sí son dos, y va a ser la fábrica, el factory y el abstract factory. Vamos a comenzar por el factory. Recordemos que un factory, o que los patrones de diseño en general, están creados para resolver problemas existentes. ¿Qué pasa con una fábrica? O qué pasa cuando tú tienes un producto, por ejemplo, cuando tienes unas papitas o cuando tienes algo que te guste, algo de tu escritorio, algo, el carro, no sé, algo, artículos de primera necesidad. Realmente tú no te preocupas por cómo hacerlos, sino dónde conseguirlos. Es ahí donde entra el factory. El factory está diseñado para cuando nosotros tenemos muchas implementaciones de algo, y a lo mejor cada implementación se tiene que crear de manera distinta al momento de tener una instancia. Entonces, ¿qué pasa si todo eso lo ponemos en un solo lugar, donde la única cosa que va a saber cómo crear eso es la fábrica? Y la fábrica nos va a proveer de esas instancias sin nosotros preocuparnos absolutamente de cómo se va a crear. Simplemente llamamos a la fábrica y le decimos, ok, dame una instancia del objeto tal, otra instancia del objeto tal. Y es básicamente lo que hace una fábrica. Y eso es lo que hace este patrón de diseño. Delegarle a una clase la creación de instancias para nosotros simplemente pedirle cierto tipo de instancias. Y aquí vamos un poquito con un ejemplo más detallado. Que, por ejemplo, aquí tenemos una interfaz que es de tipo animal. Y el único método que tiene es un método abstracto que se llama makeSound. Aquí tenemos dos implementaciones, uno que es perro y uno que es gato. Y cada uno de estos tiene sus implementaciones. Aquí, por ejemplo, makeSound sería wow y makeSound sería meow, ¿no? Esto es un ejemplo muy básico, claro que sí, pero ¿qué pasa si tenemos implementaciones más complejas, que al momento de crear alguna de estas dos implementaciones tengamos que pasarle muchos parámetros, tengamos que crear otros objetos para podérselos pasar? Bueno, pues para eso vamos a crear otra clase que va a tener un método que se va a llamar createAnimal, y esto nos va a devolver una instancia de tipo animal, que es del mismo tipo de la interfaz, pero nosotros vamos a devolver las implementaciones que necesitemos, y ese básicamente es la fábrica. Ahora vamos a verlo en código. Bueno, y pues vamos al código. Como habíamos dicho, teníamos una interfaz de tipo animal. Esta interfaz pues tiene un método abstracto que se llama makeSound, y va a depender del tipo de animal que lo implemente, el tipo de sonido que va a hacer. Como podemos ver, pues dependiendo del animal, pues hace un sonido. Entonces aquí tenemos dos implementaciones de esta interfaz. La implementación de perro, que va a ser wow, y la implementación de gato, que va a ser meow. Y eso es todo. De nuevo, esto sirve cuando tienes creaciones de instancias más complejas. Aquí pues, ok, podría no valer la pena tanto, pero ustedes vean si realmente necesitan un factory. Si están creando instancias y es así como de, pero ¿por qué tengo que volver a crear esta instancia que necesita a lo mejor 20 otros objetos? Pues a lo mejor les conviene crear un factory. Bueno, entonces yo agregué aquí un enum que nos diga el tipo que queremos crear, si es perro o si es gato. A veces le agregan un entero, le agregan un string tal cual, pero pues para no estar validando eso, pues simplemente un enum, no hay pierde. Entonces estoy definiendo un enum de un tipo, y aquí ya tenemos la fábrica. ¿Por qué es tan importante que siempre sea animal? Porque si yo aquí le pongo dog, me va a restringir a que solo me va a crear instancias de dog. Y aquí no queremos eso. Queremos que en general nos cree instancias de todas las implementaciones posibles de la interfaz, que en este caso es animal. Y bueno, entonces este método, esta es una clase normal, no es abstracta, no es nada. Esta clase recibe un objeto de tipo, que es un enum, y va a devolver un animal. El método se llama createAnimal. Este es el parámetro de nuevo, y vamos a validar el parámetro. Si el parámetro es dog, pues vamos a retornar una instancia de dog. Si el parámetro es cat, pues vamos a retornar una instancia de cat. Y si no es por algún motivo algo que nosotros no tengamos en cuenta, y esto de nuevo pasa mucho cuando las validaciones se hacen con aquí, si yo le pusiera un string, pues se puede prestar a que el usuario, a que el mismo desarrollador que nos está ayudando en el proyecto o compañero, pues puede escribir otra cosa, y tenemos que resolver siempre con algún tipo de dato o con un nulo. Entonces en este caso, para cualquier otra cosa que ingresen, pues es nulo. Si por ejemplo yo aquí agrego otro tipo que sea un oso, entonces realmente no tengo la implementación y voy a estar retornando un nulo, ¿ok?
que este no va a ser el caso y vamos a quitarlo. ¿Para qué? Para que básicamente tengamos una instancia de nuestra factory, le digamos, oye, dame un tipo dog. No me interesa cómo lo vayas a crear, no me interesa qué tienes que hacer, yo quiero una instancia del tipo dog. Y listo, me lo va a dar en una instancia de tipo dog, pero lo vamos a guardar en una variable de la interfaz que es animal. Podríamos guardarlo aquí, sí. Simplemente tendríamos que ponerle aquí que es un dog. Y no va a haber ningún problema porque estamos seguros que nos va a dar este tipo de objeto. Pero pues como de todas formas no hay en esta clase dog y en esta clase cat pues no hay nuevas implementaciones o algo muy específico de esta clase, pues en este caso nos basta con que lo manejemos como una interfaz de tipo animal, y no va a haber problema si yo aquí llamo a dog make sound y cat make sound, nos va a dar el sonido propio de cada animal. Y aquí está woof y meow. Ok, no hay más, esta es la fábrica, es muy sencillo. Va a lo mejor incrementarse con si tenemos más implementaciones que tendríamos que poner aquí, y se puede volver a lo mejor muy grande y a lo mejor aquí tendríamos que tener todo. Desventajas, nada es perfecto, pero así es como funciona la fábrica. Y el siguiente es la fábrica abstracta. ¿Cuál es la diferencia? Sí hay mucha diferencia. El tipo de problema que nos va a ayudar a resolver una fábrica abstracta es que está hecha para cuando tenemos grupos de instancias. Por ejemplo, en el caso de los animales, si tuviéramos mamíferos, si tuviéramos ovíparos y vivíparos, son grupos de animales tal cual que a lo mejor se van a crear distinto. Entonces, por ejemplo, aquí, como podemos ver en este ejemplo, tenemos a lo mejor 3 grupos o 2 grupos de objetos. Tenemos una interfaz de una fábrica abstracta tal cual, y esta fábrica va a estar diseñada para crear específicamente un grupo de animales, tal cual, y para crear otro grupo de animales que a lo mejor tienen ciertas reglas. Entonces, de nuevo, la fábrica nos va a seguir dando las instancias que necesitamos, pero ya para crear grupos, pues tendríamos que crear una fábrica específica para cada grupo. Sin embargo, va a ser lo mismo porque nos va a dar la información o la instancia que necesitamos sin importar nada más. Y eso es lo que nos importa a nosotros. Y bueno, pasemos al código. Para esto vamos a suponer que tenemos una mueblería, y en esta mueblería pues manejamos algunos muebles modernos y algunos muebles pues digamos victorianos, un poco de antaño, ¿no? Entonces en este caso, ahora sí que lo que le venimos manejando son 2 tipos de muebles, una silla y un sofá. Pues básicamente este programa que estamos construyendo para esta mueblería, pues vamos a decirles que simplemente cómo se puede sentar uno en el sofá, que uno se puede acostar o uno se puede sentar tal cual en la silla o en el sofá. Y para esto hay implementaciones de esta silla y de este sofá. Una es la implementación de una silla moderna y la otra es la implementación de un sofá moderno. La otra es una implementación de una silla victoriana y la otra es una implementación de un sofá victoriano. Ok, no tiene mucho sentido, pero para esto nos sirve. Estos son 2 grupos. Tenemos cosas modernas y estamos creando un grupo de objetos. Uno son los muebles modernos, que son estos 2, y el otro son los muebles victorianos, los muebles de antaño, que son también estos 2. ¿Qué pasa con esto? ¿Podemos usar una sola fábrica? Sí, pero si queremos tener un poco de orden, podríamos separarlo en 2 fábricas que al final nos van a estar creando los objetos que necesitamos, pero por grupos. Entonces, para esto vamos a definir una interfaz que simplemente es lo que es. Le vamos a decir que nos va a crear una silla y un sofá. ¿Cómo? Pues ya depende de las implementaciones que hagamos. Y por ejemplo, ya la implementación de una fábrica de muebles modernos, pues nos va a decir que va a crear una silla moderna y un sofá moderno. Y esa es la implementación de este grupo. Ahora, ¿qué pasa con los victorianos? También nos va a crear únicamente instancias de una silla victoriana y de un sofá victoriano, y así es como tenemos nuestra fábrica abstracta. ¿Cómo la vamos a usar? Bueno, pues recuerden que como tenemos una fábrica abstracta tal cual, que es de tipo pues muebles, nos va a estar creando las instancias que necesitamos. Nosotros aquí ya en el main pues podemos crear una instancia de una fábrica de muebles modernos. Le pedimos que nos cree una silla y un sofá, y aquí vamos a imprimir los métodos de la silla y el sofá. Y después podemos crear otra fábrica pero de muebles victorianos y decirle que nos cree una silla y un sofá, pero esto va a tener su propia abstracción
su propia forma de crear este grupo de objetos, que es lo que nosotros queremos y lo que estamos resolviendo, crear grupos de objetos dado una fábrica. Entonces el victoriano no sabe cómo crear modernos, simplemente sabe cómo crear victorianos, y si en dado momento necesitamos eso, es un poco más fácil. Por ejemplo, en la fábrica normal habíamos visto que íbamos a lo mejor si tenemos 50, íbamos a ponerlos ahí los 50, y aquí estamos creándolos por grupos. Entonces en este caso va a quedar un poquito mejor organizado, no vamos a tener tantos que a lo mejor vamos a tener que estar haciendo scroll en el archivo y viendo cuántos se crearon. Entonces aquí ya podemos tenerlos agrupados y un poquito más ordenados. Y de nuevo, pues es una creación abstracta, lo que nos importa es que se cree la silla y el sofá. ¿Cómo? No nos importa. Lo que sí sabemos es quién nos va a ayudar a crear lo que necesitamos. Si yo creo esto y corro, pues me va a dar la implementación de cada uno de la silla y el sofá moderno y de la silla y el sofá victoriano. Entonces, como conclusión, recuerden que una fábrica normal, una fábrica en general, nos va a ahorrar el trabajo de estar volviendo a crear instancias n veces. Una fábrica va a saber cómo crear cosas y nos la va a dar ya hechas. No nos va a importar cómo se está creando, que es lo que nos importa mucho en programación. Muchas veces queremos quitarnos pasos de encima, y si hay algo que ya nos está dando cosas que podemos utilizar, pues hay que usarlas de la mejor manera posible y lo más posible. Y esa es una fábrica en general. Tenemos una fábrica normal que nos va a dar las instancias que nosotros le pidamos y que va a saber cómo crearlas, y una fábrica abstracta que nos va a ayudar a crear grupos de objetos. Y esa es la gran diferencia entre las dos. Y bueno, les agradezco mucho que se hayan quedado hasta este punto del video. No olviden dejarme sus comentarios, su me gusta, y vamos a empezar ya con los patrones de diseño estructurales. Espero les gusten mucho y les sirva un poquito. Les deseo un buen código y hasta pronto.